Para el trabajo en grupo, en esta oportunidad vamos a usar el programa Padlet, el mismo que usamos para hacer nuestra presentación personal al inicio del ciclo. En este caso, la modalidad se hace a través de columnas o secciones. Como pueden ver, en este caso en la pantalla hay 5 secciones o 5 columnas. Cada sección corresponde a un grupo. Quiere decir que el grupo 1, el representante del grupo 1 hace clic en este símbolo y añade su presentación. El grupo 2 lo va a hacer aquí, el grupo 3 aquí, el grupo 4, el grupo 5 y así sucesivamente el grupo 6 o el grupo 7. Bien, ¿qué es lo que va a hacer cada encargado de grupo? Por ejemplo, si yo fuese el representante del grupo 3, entonces hago clic aquí y luego en este primer icono es cargar, subir un archivo. Hago clic aquí y voy, por ejemplo, a presentar el archivo en PowerPoint de competencias gerenciales. Lo selecciono, hago clic en abrir y ok, ya lo empezó a cargar, ya está cargado. No se olviden que en asunto deben de poner el grupo 03 y la palabra exposición. Bien, entonces eso es suficiente. ¿Por qué? Porque el mismo archivo que están subiendo aquí para exponer debe haber sido subido por el encargado en el Classroom. Y en el archivo deben de figurar los integrantes de ese grupo. Y bien, y ahora ya hacen clic en publicar. Entonces, vamos a pensar que el grupo 5 también sube su archivo. Hace clic en cargar. Y va a subir otro archivo. Por ejemplo, este archivo de acá. Abrir. Ya está subido el archivo. Y ahora pone el nombre o el asunto grupo 05 exposición. Y por último, publicar. Ya están los archivos cargados de cada uno de los grupos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la metodología, el profesor va a ir indicando qué grupo es el que hace la exposición. Recuerden que cuando el profesor indique el grupo, entonces ustedes como grupo deben de haber ya planificado cómo será su exposición. Por ejemplo, planifiquen bien quién es el que hace la presentación, quién es el que comparte la presentación. No necesariamente el que comparte la pantalla es el que va a exponer. Recuerden que en estos medios virtuales deben de tener en cuenta si de los 5 integrantes del grupo hay un integrante que tiene un buen ancho de banda, no tiene problemas, entonces con el internet, entonces esa persona debería de hacer la presentación, compartir la pantalla. No seleccionen, por ejemplo, a una persona que de repente no está en Piura, de repente está un poco alejado de la ciudad, tiene problemas con su internet, de repente su internet no es muy rápido, es un poco lento, etc. Tengan en cuenta eso. Entonces, la persona que va a compartir la pantalla
comparte su pantalla en el Meet y luego, ¿qué hará? Hará clic en el archivo que van a exponer. Hace clic aquí en este archivo, estamos pensando que el grupo 3 es el que va a exponer. Hace clic aquí, el programa habilita el PowerPoint y lo presenta. Bien, entonces a partir de ahí ya empiezan a hacer su exposición. Repito, la persona que está compartiendo no necesariamente es la persona que va a exponer. Eso ya ustedes se han puesto de acuerdo quién es el que hace compartir pantalla, quién expone, quién comienza, quién expone de tal diapositiva, etc. Pero todos deben de participar. Les recomiendo también que en el momento de la exposición, por ejemplo, si yo voy a exponer una parte determinada, y una vez que termine, les recomiendo no usen esa frase, ahora le doy pase a mi compañero fulano de tal, o ahora le doy pase a mi compañera fulana de tal. Y entra el fulano o la fulana y dice, continuando con la exposición, no, por favor. Esas expresiones ya vayan dejándolas de lado. Para eso está la planificación que han hecho. Y eso también se evalúa. Cómo es que el equipo, el grupo, ha planificado su trabajo, ha desarrollado su trabajo, ha planificado su exposición, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué van a decir, cómo lo van a decir. Y ya ustedes tienen que ponerse de acuerdo y saber quién es el que va a comenzar la exposición, quién es el que continúa después de él, al término de la tercera diapositiva, por ejemplo. Al término de la tercera diapositiva entra un siguiente compañero, pero ya entra automáticamente la persona que está exponiendo y termina ya su exposición, entonces automáticamente desactiva su micro y la persona que continúa a exponer activa su micro y comienza su exposición. Bien, entonces, para ir pasando de diapositiva en diapositiva, la persona que esté haciendo la presentación va a hacer clic aquí en la pantallita que aparece el PowerPoint abajo. Ahí dice, por ejemplo, en este caso, dice diapositiva 1 de 16. Para pasar a una siguiente diapositiva, hace clic aquí en el botoncito flecha a la derecha y de esa manera van a ir continuando. Bien, recuerden que en la planificación debe de estar bien claro, ¿no? En qué momento pasan a una siguiente diapositiva, para que no estén en esta situación que muchas veces se presenta, de que la siguiente, y de repente la persona que está pasando las diapositivas se olvida, se distrae, ¿no? Y el expositor está ahí, siguiente por favor, y pues no llegar a esos extremos, ¿no? Y no llegar al extremo de decirle, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Luis Alberto, la siguiente, ¿no? Nada de esas cosas. Eso son formas en cómo se van evaluando también, ¿eh? Bien, entonces, una vez que terminan la exposición, ya terminaron la exposición, pasamos a el tema de comentarios y publicaciones y evaluaciones y cosas por el estilo. El docente hará las preguntas correspondientes a cada uno de los alumnos del grupo, pero también los alumnos van a intervenir. ¿Y cómo van a intervenir los alumnos? Los alumnos van a intervenir de la siguiente manera. Para cerrar ya terminamos la exposición, ya estamos en la última diapositiva. Para cerrar el archivo, tenemos que hacer clic aquí a la izquierda, ahí en la flechita a la izquierda, cerrar, y regresamos a la pantalla.
Bien, dejaremos ya de compartir, y ahora los alumnos, sus compañeros, harán primero, se pide dos cosas. Una, la calificación. Por ejemplo, les he dejado la opción de calificar, pero a manera de estrellitas, ¿ok? Entonces, si yo quiero calificar en este momento la exposición del grupo 3, hago clic en esta tarjetita, no tengo que crear ninguna publicación, sino en esta tarjeta, hago clic aquí, y a mí me parece que la exposición merece 4 estrellas, pues selecciono 4 estrellas. Bien, y ahora sí, no se olviden de que cada alumno debe de participar. Se evalúan también las participaciones. Entonces, aquí donde dice añadir comentario, ya saben, ¿no? Yo, por ejemplo, como alumno, voy aquí a agregar, hago clic en añadir comentario de esta tarjeta. Recuerden que todo es sobre esta tarjeta. Hago clic aquí, ¿ya? Y agrego mi comentario a la exposición que ha habido, o agrego una pregunta que le hago al grupo o a algún integrante en forma específica. Bien, entonces yo voy a poner aquí nada más así, comentario, buenas tardes. Y bien, y de esa manera, entonces el grupo 3 va a leer los comentarios. En algunos casos hay un comentario que de repente, ¿no? Le digamos, te felicito, has hecho una buena exposición, has tocado o has tratado el tema adecuadamente, etcétera. En ese caso, pues no amerita una respuesta del grupo, ¿no? Porque a todos, pues no se va a poner el grupo a decirle gracias, gracias, gracias. No. Respondan a las preguntas. Cuando alguien les dice, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando en este caso de competencias gerenciales, ¿no? Le podemos hacer alguna pregunta. ¿Cómo qué competencia consideran ustedes que es la más relevante para tener éxito en la organización? Puede ser una pregunta, pero cuando es pregunta, el grupo debe de responderla. Debe de responder ese comentario. ¿Ya? Bueno, ok, entonces esa sería la metodología de trabajo que vamos a emplear. Si el grupo necesitase crear alguna tarjeta adicional en donde de repente va a contestar puntualmente alguna pregunta, nos va a llevar hacia alguna página web, o de repente nos va a mostrar alguna imagen, alguna infografía, algo que le sirva para contestar la pregunta que le han hecho. Entonces el grupo va a hacer clic aquí debajo de su tarjeta, va a hacer clic en añadir una publicación del grupo, y añadirá la publicación que corresponda. De repente va a subir un video, de repente va a subir una imagen, van a tomar una foto, van a subir un enlace, van a subir un archivo, etcétera, o simplemente van de repente a responder algo que se les está preguntando. Bien, entonces el profesor, una vez que ya ha terminado todas las exposiciones y todos los comentarios, fuera de la sesión síncrona, hará las evaluaciones correspondientes. Bien, esa es la metodología de trabajo para mañana lunes que tenemos.